del doctor González, Javier González, que habla de la relación entre la literatura caballeresca y el Quijote. Él lo plantea desde 3 puntos de vista. El Quijote contra las novelas de caballería, el Quijote dentro de la novela de caballería y el Quijote fuera de la novela. Les recomiendo el artículo, es muy interesante. Si tienen las actas, creo que con las primeras. Ahí está el artículo. Para un poco pensar el Quijote, no solamente como una máquina mal fundada, como dice el autor del prólogo del Quijote, pensando que Cervantes vio que el método para terminar con la novela de caballería, por lo menos literariamente hablando, era parodiar. No criticarlo como habían hecho algunos pensadores del 16, sino directamente parodiarlo. Y tuvo éxito porque prácticamente el género se acabó. A principios del 17 hay una, creo que 4ª o 5ª parte de alguna novela, y el Policisne de Beocia, que es de 1620 y pico, y se acaba. Y nunca más el género vuelve a regenerarse ni a reescribirse. Pero, de alguna manera, si pensamos en parodia, pensamos en imitación, no la imitación a la manera del Renacimiento, una imitación para mejor, sino a la manera al contrario, a la manera como puede verse reflejada una imagen, pero no en un reflejo igual, sino en un reflejo grotesco, caricatura, deformado. Y eso va, si ustedes se detienen a leer todo el Quijote, van a ver que se repite, es un motivo recurrente de esta situación. Imitación caricaturesca, grotesca. Si pensamos en un hidalgo rural, venido a menos, de 50 años, que a través de lecturas enloquece y sale como un caballero humano. Sin necesidad de que el narrador nos diga absolutamente nada, nosotros podemos imaginar que ahora conocemos las novelas de caballería, cómo podría ser esta figura. Por supuesto, nos imaginamos todo un desastre. Es decir, a simple vista, algo que causa y genera risa, genera sonrisa y genera una crítica que se me este loco. Les quiero aclarar que hay un librito de Martín de Riquer que se llama Los Caballeros Andantes Españoles, que él registra casos reales de nobles que han salido a la manera de los caballeros andantes. Pero estos nobles lectores de la literatura de caballería, no es porque a ellos se les ocurre, sino porque han leído literatura caballeresca. Así que en la realidad, algunos casos hubo que quisieron imitar, y muchas aventuras de las novelas de caballería se llevaban y se desarrollaban en las fiestas, sobre todo en las fiestas de bodas reales, es como espectáculo. Muchas veces se invitaba, se llevaba a cabo esto. Bien. Pensar en la parodia también es pensar en una relación de intertexto, de intertextualidad. Genet lo llamaría hipertextualidad en el caso de la parodia, porque es un texto que está sobre el hipotexto, imitándolo, pero en una relación de un reflejo deformante, en este caso. Pero también, por eso digo, pensar en parodia no solamente es pensar en imitación, sino también pensar en intertextualidad. Es una cuestión bastante más compleja que solamente pensar en la imitación. A través de esto, tenemos también que la parodia, en este sentido, revela, con B corta, hay una revelación, pero también hay una rebelión, porque al revelar, de alguna manera, estamos poniendo sobre el tapete lo que falla.
al revelar Don Quijote ciertas cuestiones que tienen que ver con los valores de la sociedad española del momento, también estamos dándonos cuenta los valores que faltan. Y de eso vamos a hablar un poquito después. A través de la parodia, también Don Quijote, digamos, Cervantes, muestra el camino hacia una revelación, hacia una rebelión de sistemas que no están siendo favorables en ese momento a la sociedad española. Llámese, por ejemplo, la aventura de los molinos de viento, de la cual vamos a hablar también. Entonces vemos que el hecho de decir sí es una parodia no es tan simple, por lo menos en este caso, por lo menos en el caso de Quijote. No es solo una imitación grotesca y caricaturesca, sino es un problema de intertextualidad. No solamente con la novela de caballerías, porque si ustedes lo leen, con la épica, con la pastoral, con la pastoril, varios géneros que se han ido desarrollando. Y también emergen ciertas cuestiones, se ponen en discusión ciertas cuestiones que en ese momento no estaban funcionando. Tengamos en cuenta que la monarquía de los Habsburgo, en la época de Cervantes por lo menos, en principios del 17, Felipe III, pero en general la monarquía de los Habsburgo funcionaba como un sistema férreo, por lo menos quería aparentar, totalizador y que absolutamente absoluto. ¿Qué quiero decir? Control sobre todo. Y en el 17, la problemática del control es mucho más contundente, porque también en el 17, y también lo podemos ver en Quijote, los moros son expulsados, como muy bien las chicas que esta mañana desarrollaron el tema, y a su vez hay una clase social que está empezando a emerger, que es la clase social de los villanos o los labriegos, que es el campesinado de las tierras del campo, ¿verdad? Que el teatro sí lo toma como una clase social importante, como protagonista, y como el eterno conflicto con la otra clase social, que es la clase social de los hidalgos, o inclusive de los militares. Si tomamos, por ejemplo, el alcalde de Salamea de Calderón. El conflicto que esta monarquía o esta sociedad española que pretende mantenerse en un estatus, digamos, un status quo sin movilidad, pretende apagar, pero no puede. Entonces, en Cervantes también, en el Quijote también aparecen estas cuestiones. Por eso digo, si nosotros nos ponemos en decir, es una parodia de novela, nos quedamos no cortísimos. Esto sí, si nosotros notamos que el Quijote, desde la novela de caballería, sí es una parodia. Bien. Ahora, ¿por qué Cervantes? ¿Solamente Cervantes quiere abolir la novela de caballería? A través de esa parodia que hace Don Quijote, a través de esa locura que comete Don Quijote, también quedan a relucir los disvalores de la sociedad española. Pero hay que tener siempre en cuenta algo. Si bien Cervantes parece un pensador moderno, que se adelanta, hay que tener cuidado con eso, me parece, me corregir eso, pero que no todo se podía decir. Había que ser muy sutil para poner las cuestiones y los conflictos sobre la mesa. La genialidad de Cervantes es esa, a mí, mi humilde forma de pensar. Esa es lo genial, que él puede hacerlo sin necesidad de meterse en camino no se vale. Y en lo personal, con dos grandes estrategias. La parodia, ¿no? Y la locura del loco. Exacto. ¿No? Los locos, los borrachos, dicen verdades, pero que están locos, dicen borrachos, ¿no? Claro. Pero yo agrego algo más, desde el punto de vista de la construcción. Como el que escribe es un moro, y los moros son mentirosos, y el que traduce es un moro, que también es mentiroso, entonces nos salvamos.
Cervantes muy hábilmente, muy hábilmente. Y hay que notar también en boca de quién pone las cosas. Entonces, a través de todo eso, esa sutileza que maneja, puede, en un lector atento, porque es como hablábamos hoy, ¿no? Leerla rápida, hay que detenerse, y ver también qué es lo que no dice. Porque los silencios en Cervantes también son importantes. Es lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan? Con el tema de los conversos. Lo que no se dice. Yo siempre en mis clases trato de insistir en esto. Sí, no en una lectura rápida, pero también presten atención a lo que no se dice. Bueno, vamos a ver esto, porque si no... Bueno, acá tenemos el primer tópico, que es el tópico de la investidura. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado? Bueno, acá yo les coloqué el fragmento de Amadís. Fíjense el hidalgo, ¿no? Dice, ¿quién quiere leer la parte del hidalgo? Investidura, pues el doncel a la capilla y armóse de sus armas todas, salvo la cabeza y las manos, y hizo su oración ante el altar, rogando a Dios que hacían las armas como en aquellos mortales deseos que por su señora tenía, le diese victoria. Desde que la reina fue a dormir, Oriana y Marilia, con algunas doncellas se fueron a él por le acompañar. El rey, León, vio el doncel tan hermoso que mucho fue maravillado, y llegándose a él dijo: ¿queréis recibir orden de caballería? Quiero, dijo él, en el nombre de Dios, y él mande que también empleada en vos sea, y tan crecida en honra como él os creció en fermosura. Bueno, ahí tienen a Don Quijote velando sus armas al lado de un lugar para que los animales vayan a tomar. ¿Quién quiere leer el fragmento? ¿Que lo lea? Claro, Y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba. El castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. ahí tienen el ventero lector o oidor, porque hay que hacer las diferencias también, ¿no? En este siglo XVI, donde el alfabetismo fue muy grande, no todos tenían acceso, los libros eran caros, eran costosos de hacer. Entonces, mucha gente los oía, y por supuesto no los oía enteros, como el famoso capítulo de la venta, donde cada uno opina sobre lo que más le gusta, sino que los oía. Y si ustedes prestan atención, la mayoría de los verbos que arreglaría del Quillo, por lo menos en el primer Quijote, son verbos de oír. Son verbos que, o si no, son verbos que indican oralidad. Escritura muy poco. Y si indican escritura, son manuscritos, tampoco son impresos. El campo del impreso va a empezar en el segundo Quijote. Pero acá en el primero, todavía la oralidad, no se olviden que es nuevo el tema de la lectura. Y el tema de que hoy hablábamos con esta gente de Jujuy, que fue muy interesante, lo extraño y lo novedoso, presentar a un Quijote leyendo solo y para él. Eso es novedoso, esa figura. Porque esa figura, la lectura silenciosa, por lo menos individual, hasta yo creo que hasta el romanticismo no tiene, salvo los místicos o la gente que se dedicara a unas cuestiones más espirituales, pero si no, la lectura para todos. El librito de Margaret Frankel que habla sobre la lectura en la época de Cervantes, yo se lo recomiendo porque es precioso, sencillo, explica muy simple y empieza a explicar, creo que desde la Edad Media, si me lo voy a encontrar, pero muy bien, muy bien. Y explica esta cuestión de que a ella le extraña, porque Marabal plantea que no, estos libros de caballería solamente los conocían los hidalgos y la nobleza, nadie más.
Entonces Margaret Frank dice, ¿cómo puede ser que la gente sabía de qué se estaba hablando cuando se hablaba de caballería? ¿Y cómo uno puede pensar que el Quijote tuvo tanto éxito? El primer Quijote fue un bestseller. La única explicación, dice ella, cuando después empieza a mostrar pruebas, es que la oralidad, el oír, ¿no? Fragmentadamente, se sabía. Cuando la gente hablaba, se escuchaba hablar de Madrid, se sabía de qué estaba hablando. Bien. Perdón, ¿y cómo se llama el libro? La lectura en tiempo de Cervantes. Y otros lectores. Lectores y lecturas del siglo XVI de Marabal. No, el otro de Margaret Frank. Lectores y oidores, ¿no? Ah, el articulito. El Sí, ese articulito. es el articulito. ¿No? Pero en el libro está ese articulito. Sí. Ese artículo está en esta edición Muy de bueno. Quijote. Es muy bueno. Muy En esta bueno. edición de Quijote está el Ajá. artículo. Sí. En la edición del cuarto centenario de Quijote está. Sí, tengo Y todos ejemplifican con el ejemplo, valga la redundancia, de la lectura de la novela El curioso del impertinente. Curioso Impertinente, Claro. ¿no? Son todos oidores y hay un lector. Exacto. Sí, sí, sí. Y el cura. Es el cura. El cura es Está eso el también. cura. Bueno, entonces ahora lo tenemos a Don Quijote velando las armas, en un corral. En el otro lugar era en la capilla. ¿Por qué? Porque estamos en una venta, no estamos en un castillo. En los castillos medievales todos tenían sus capillas. Acá no tenemos el corral en el patio. El corral es el espacio, además, es el primer espacio que tiene el teatro. Cuando no había teatro se llevaban a cabo en los corrales. Entonces, bueno, todo esto ustedes se acuerdan del lío que le trae el pobre Don Quijote, porque era barriguero. Bueno, la vela de armas, como vimos, era una cuestión sagrada. Se velaba en la capilla y el caballero podía estar acompañado de damas, que son las que, o de doncellas, que son las que después le van a calzar las espuelas, como dice el romance en sí, le otorgarle la espada para que lo nombre caballero. Acá por Don Quijote, no solamente no tiene dos doncellas, sino que va a tener dos prostitutas. Las cosas del partido. Entonces, a esto voy cuando yo hablo de parodia, de imitación deformante, de imitación grotesca. El grotesco es un ingrediente fundamental en el barroco. Lo feo y lo grotesco son dos características que se insertan en el barroco. Se insertan para deformar, se insertan para que el lector o el que percibe no perciba una sola realidad. Que la realidad es multifacética, que la realidad está lo lindo y lo feo, que no todo es bello y armónico, que hay fisuras, hay resquebrajamientos que también son percibidos. En el caso entonces, y el ventero, para sacárselo de encima, ¿qué hace? Toma un libro cualquiera y hace como que le reza y lo nombra caballero. Pero, ¿qué es lo importante? Primero que el espacio se caricaturiza. El espacio de la vela de armas se caricaturiza. Las armas sabemos que también, ¿de dónde la sacó? La lanza que está oxidada, el yelmo de cartón o latón. Son elementos que se imitan pero para ridiculizar. Lo que no se ridiculiza, a mi entender en general, es, por así decirlo, y en eso Cervantes también, porque Don Quijote sí despierta cierta de esto, está loco, pero acuérdense que cuando habla o emite sus famosos discursos, todo el mundo queda con la boca abierta. Y a mi entender, la actitud es lo que de alguna manera lo pone, o en ciertas oportunidades, lo logra elevar por momentos como caballero. La actitud. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la aventura? De esta conjunción. Yo creo, sin temor a equivocarme, que eso es lo que, en cierta medida, en algunos momentos, logra elevar a Don Quijote del lugar grotesco de donde.
fuera no. Acuérdense de Roque Guinart, el segundo Quijote, que es uno de los pocos personajes que en realidad no respeta y no conoce la historia de Don Quijote. Entonces no se mete y lo trata de alguna manera con mucho respeto. El otro es el Caballero del Verde Gabán, recuerden que también no conoce la historia anterior, no son lectores de la historia de Don Quijote y lo tratan con sumo respeto. Pero a mi entender esa es la actitud, su fuerza, su convencimiento, dice Américo Castro, ese convencimiento de ser lo que es. Yo sé quién soy, dice en algún momento. De esa identificación. Y por momentos, sobre todo en el segundo Quijote, donde empieza el vaivén, ¿no? Pero en el primer Quijote, ese sostener, a pesar de todo, y en el segundo también, sostener a pesar de todo hasta la muerte, el yo sé quién soy. La identidad que ha querido elegir. Acuérdense del motivo de la libertad, que es fundamental, por lo menos para entender también el Quijote. Bien, esto en cuanto a la investidura. Entonces también tenemos que el ventero es lector, conoce por lo menos, lector o oidor de las novelas de Caballero. Vamos a los gigantes. Bueno, acá tienen, cuando lo nombran caballero, fíjense la moza, ¿no? Ni parecen ninguna moza muy recataditas. Acá tiene una molina de viento, ¿no? Sí. Bueno, esta es la visión que podría tener Don Quijote también. Figurarse los molinos de viento como gigantes. ¿Quién quiere ver el fragmentito? Sí, por favor. Del tenebro se aplicó la lanza a su brazo, al más correr de su caballo fue contra él. Encontró en las fuertes fojas debajo de la cinta tan reciamente que por fuerza le quebrantó las raunas y entró la lanza por la barriga que le pasó de la otra parte. Bien, las launas son especies de laminitas de hierro que llevaba la armadura. ¿Y qué pasa con Don Quijote? Lo leo, y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Bien. De los molinos de viento se ha hablado tanto, pero de alguna manera la aventura caballeresca es la aventura contra todo ser fuera de orden de la natura. Y el gigante, en general, podía entrar dentro de esa categoría por el tamaño, la fortaleza. A veces no había necesidad de hablar de gigantes sobredimensionados. En ese caso, en la novela de caballerías, en general, usa el término jayán, más que gigante. De hablar de hombres más grandotes o de hijos de jayanes, pero cuando eran gigantes, no se olviden que el caballero andante era muy jovencito, todavía muy novel, y podía enfrentarse, como acá en el caso, bueno, acá ya Amadilla estaba convertido en Bentenebros en un momento antes de poder regresar junto a Oriana, está rescatando a una princesa, a Leonoreta, y que la estaban secuestrando, y logra vencerlo al gigante, en toda una aventura épica, hazañosa, todo lo que ustedes puedan, ¿no? En el más puro estilo heroico de Amadís. Y por supuesto los matan, siempre los matan, logra matarlos. Y si no los matan, los convierte en cristianismo. No falla la cosa.
pasó con los... Ah, perdón. Bueno, entonces, por otro lado, muchos críticos creyeron ver, y a esto voy cuando hablo de la lucha contra cuestiones que faltan, han querido ver en este enfrentamiento un enfrentamiento contra el sistema o contra directamente la monarquía de los Habsburgo. El gigante por la dimensión, y la dimensión y la dureza de ese sistema, de no poder enfrentar y no poder romper el sistema por ningún lado. Está bien que la monarquía de Felipe III, acuérdense que el rey no era el que prácticamente gobernaba, sino que era el valido, y los validos eran peores a veces que los reyes. Entonces, hace algo infranqueable. Acuérdense que el pobre Cervantes, las veces que pidió ir a América y nunca le concedieron el permiso y la licencia. Hoy hablábamos con la otra chica que se fue, debe haber sido un tipo muy conflictivo, con muchos problemas. Que a lo mejor el Quijote le sirve de catarsis, también un poco, pero... Otra cuestión es encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, no podía faltar. Amadís en este momento está, acuérdense, desplazado de Oriana, hasta que Oriana no la puede ni invocar. En este caso acá, y por supuesto que no hay forma y Don Quijote choca contra este molino, siendo que Sancho siempre le advierte: mire señor, son gigantes, molino. El gigante en general tenía siempre una forma humana, no hay gigante de 80, de la novela de caballería, no hay gigante de 400 brazos, por lo menos en lo que respecta a estas novelas de caballería. Lo único que a través del tiempo hay un aditamento distinto, se van humanizando inclusive los gigantes. Famogomadam, que era el gigante que vimos ayer de la Amadís, era un poco sanguinario, ¿se acuerdan que mataba doncellas para tomar la sangre? Bueno, esto se va terminando a medida que va el tiempo, y los gigantes se humanizan y se hacen medios amigotes de los caballeros, y los caballeros, bueno, en la Amadís ya hay algún caso. Gandalac es un gigante que secuestra a Galaor, el hermano de Amadís, para que Galaor lo vengue con otro gigante que le sacó los territorios. Galaor, bueno, puede. Pero se van humanizando. Se van humanizando tanto que hasta a veces consiguen tener los conocimientos de la magia y de la profecía. Cosa que eso al principio no pasa. Estamos hablando acercándonos al mediados del 16, el género va despacito, va decreciendo, y empiezan a humanizarse estos personajes bastante. No se olviden que la tradición de los gigantes del medioevo también tiene relación con este gigante famoso de la materia artúrica, el gigante del monte San Miguel, que es un gigante asesino, es un gigante de hombre salvaje. Por eso hay que pensar también. A veces son mostrados como hombres salvajes que entran dentro de lo que se llaman las razas monstruosas. El gigante también a veces aparece, y el de este monte San Miguel pone toda una historia. La cuestión es que el rey Arturo logra matarlo y puede liberar al pueblo de ese monstruo. Entonces, el Amadís, como es el que más está de alguna manera influenciado por la materia artúrica, este famoso Madame, que es el que aparece, tiene mucho de este gigante artúrico. Bien. Vamos, entonces la imitación y la parodia se produce, pero por supuesto, también lo que nos quiere decir que Don Quijote no fue con el sistema. Si lo vamos a pensar en términos políticos, sociológicos, es que por eso les digo, Cervantes dice las cosas, pero las dice de una manera
como hablábamos recién, muy sutilmente, pero tiene límites también. Es una época bastante compleja para poder animarse a lo mejor a declarar todo abiertamente. Vamos a la penitencia de amor, que ese es el momento más álgido de la imitación del primer Quijote. En el segundo Quijote, a mi manera de ver, el momento más álgido va a ser la cueva de Montesinos. Pero en el primer Quijote, Sierra Morena, es el momento principalísimo de la imitación del primero. ¿Quién quiere? Vamos a leer a la Marisa. Sí, por favor. Independiéndoles que de ninguna manera fuesen en pos de él, puso las espuelas a su caballo sin se le acordar de tomar el yelmo, ni escudo ni lanza, y metiéndose muy presto por la espesa montaña, no a otra parte, sino donde el caballo lo quería llevar. Y así anduvo hasta más de medianoche, sin sentido ninguno, hasta que el caballo tocó con una roseña y se asentó en la... En el estado en que se encontraba el pobre Amadís, después de haber sido expulsado por esa carta tan terrible que vamos a hacer, de la presencia del llamado Oriana. Y ahora vamos a leer la lectura de Don Quijote. Que Don Quijote decide, dice, bueno, voy a hacer penitencia imitando justamente esta situación. ¿Quién quiere primero? Y desnudándose con toda prisa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego sin más dio 2 zapatetas en el aire y 2 tumbos la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Bien. Imaginémoslo haciendo esta voltereta. Pero lo interesante de Sierra Morena, además de la imitación, es lo otro que aparece, que es el relato intercalado, nombrando así la estructura ya del Quijote, uno de los relatos intercalados, que de alguna manera, ustedes saben que los relatos intercalados, la temática es el amor. Eso es parejo para todos. ¿Por qué? La doctora Celina Sabor de Cortázar, en un estudio muy, muy importante, dice, bueno, porque el amor es lo que le falta al Don Quijote. Y en novela de caballería no puede faltar, porque es un ingrediente fundamental para todo caballero andante. Si no, no puede existir. Es decir, que el problema del amor para el caballero andante es una cuestión ontológica. Si no, no tiene razón de ser el caballero andante. Entonces, estos relatos intercalados vienen a suplir, de alguna forma, este faltante. Y a su vez, estructuralmente, agregan esta cuestión polifónica, otras voces en el relato, que logran insertar variados temas contemporáneos, Lo que les quería decir es que es importante porque hay otro loco que tiene Sierra Morena, que es Cardenio. Y Cardenio, en este juego de imitación, reflejo, espejo, es el reflejo de Don Quijote. Un reflejo diferente siempre, porque no se olviden que lo van a llamar el roto de la mala figura, mientras que Don Quijote es el caballero de la triste. ¿Recuerdan la historia de Cardenio? También Cardenio se siente expulsado por su amada Lucinda, por una situación conflictiva que hay, y decide esconderse en Sierra Morena. De alguna forma hay una correspondencia entre estos dos logros. Locura que Cardenio, la locura de Cardenio es pasajera cuando logra reinsertarse o logra armonizar su propio universo amoroso. Esta locura se termina. Quijote sigue. Porque es otra la finalidad, es otra la del fin. Pero es interesante Sierra Morena por este juego de una
imitación dentro de otra imitación. Esta estructura de cajas chinas es muy propia del barroco. Una historia dentro de la otra, dentro de la otra, espejos, reflejos, imitaciones. No se olviden que la historia de Cardenio, de este cuadrilátero, está en la voz de Cardenio y en la voz de Dorotea. En las dos voces aparecen. La misma historia contada desde los dos puntos de vista. ¿Y qué otra cosa pasa? Yo se acuerdo. En Sierra Morena, que tiene que ver también con la caballería. Además de la penitencia, hay otra situación caballeresca que comienza en Sierra Morena. Recuerden que el cura y el barbero salen a buscar a Don Quijote. ¿Y a quién van a llamar? ¿O a quién van a encontrar que los ayude? Dorotea. A Dorotea. Dorotea es la princesa Micomicona. Sí. Otra historia de caballerías adentro. ¿Se dan cuenta? Cervantes tiene un mecanismo fabuloso, es un excelente pedagogo, porque nos teoriza la cuestión de la caballería e inmediatamente pone un ejemplo. Si ustedes lo leen con atención, van a ver que a la teoría le sigue el ejemplo. Entonces, Dorotea va a contribuir a esto. Otra imitación. Esta imitación es un poco más estilizada. Dorotea es una mujer que se va a tratar de vestir, Cardenio lo va a ayudar. Pero en el nombre, la princesa Micomicona, ahí tiene este nombre de imitación, los monos imitan, Micomicona. Esto no es mío, yo lo escuché en una brillante exposición que hizo la doctora Julia Donofrio el año pasado acá, que llamó mucho la atención, el nombre de por qué Micomicona, claro, porque el mono imita. Entonces, no es porque le quiso poner un nombre raro. Lo que sí, el nombre raro es el del gigante, ¿no? Pandulfo de la Fosca Vista. Bueno, pero no nos admiremos porque en Amadís aparece un gigante Famogomadán. Y eso para empezar. Si yo les dirigiera la lista de gigantes raros, de nombres raros, Epaminón, Astromidar, ¿no? Sí, tienen lo suyo los chicos. Bien. Y podríamos ver, recién usaste la palabrita de espejo, Sí. con la lectura que hizo esta mañana Clea, ¿no? No le escuché. Sobre Ajá. el tema de espejo, uno podría mirar esto como espejos. Claro. Siguiendo esa línea de lectura. Bueno, y después nos vamos al caballero de los espejos. Esto combinado al tema de la percepción, ¿no? Y al engaño a los ojos y la percepción y toda esa cuestión. Y también como puesta en abismo. También, la misa en abismo y todo. Sí. Yo quisiera darle todo, pero sí, constantemente. Pero la misa en abismo no es solamente en Cervantes. La misa en abismo también emerge en las novelas de caballería, a través de las mismas profecías. Las profecías son puestas en abismo. Son pequeños relatos que hablan de la vida del héroe, de lo que va a pasar, lo que pasó, pero dentro de una gran obra que también desarrolla la vida del héroe caballeresco. Y también se considera misa en abismo. El relato dentro del otro relato. Pero en Don Quijote, claro, Don Quijote es lo mismo, exactamente. Y ayer, porque no hablamos del capítulo 50 del Quijote, que habla del Caballero del Lago, que es otra típica aventura de caballería, ¿no? Y que aparece en el Cifar y aparece en otros lugares más también. Cuando el caballero va al lago y se encuentra que en el lago hay una corte submarina, o palacios, o bueno, eso es otra también, ¿no? Una de las aventuras maravillosas, mágicas, del caballero. Y también cuando aparece ese relato, anteriormente han estado hablando Don Quijote y el canónigo de Toledo de novelas de caballería. E inmediatamente después de la teoría, de esa pretendida teorización, aparece la aventura concreta. Se relata la aventura concreta. O sea que Cervantes da el ejemplo. Enseguida da el ejemplo. Bueno, con esto de Sierra Morena también, de alguna manera, aparece el relato imitado de la caballería. Pero también aparece el conflicto amoroso de verdad. Y el conflicto de clases. No se olviden ahí que la bajada de línea importante es con Don Fernando.
Y Cervantes no es muy simpático con los nobles en general, con la nobleza. Con esta clase ociosa, que no produce, y con don Fernando, que es el conde, lo deja bastante mal parado, bastante. Y los labriegos, que son Dorotea y Cardenio, quedan un poco más enaltecidos. Como de alguna manera teniendo una vista bastante benévola sobre esta clase social. Bueno, el mismo Sancho. ¿Se acuerdan que Sancho dijo: soy labrador y soy cristiano viejo? Enseguida. Otra problemática que uno podría estar varios momentos hablando, enlazándolo con lo que ustedes. Bien. Entonces fíjense cómo una situación paródica da pie para que Cervantes inserte otras historias. Historias que ya empiezan a relacionar a lectores de novelas de caballería, porque Dorotea y Lucinda son dos lectoras de novelas de caballería. Recuerden que Cardenio guarda las cartitas que le manda a Lucinda, se las manda a través de la mandíbula. ¿Ven? Otra vez. No solamente tenemos la imitación, sino que tenemos el libro adentro. ¿Se dan cuenta? Podría haber puesto otro libro, tantos libros. No, era mayor. Bien. Entonces, claro, Sancho, la verdad, no puede seguir mirando a su dueño porque está rematadamente loco. Bien, vamos al episodio de la cueva, porque de la cueva hay que hablar bastante, ¿no? Bueno, ¿quién quiere leer el episodio de la cueva? La cueva del lado de las caballerías. Sí. Por favor. ¿O alguien otro quiere? Que te ayude, que se llega por Bueno. Y sabiendo Novela de caballería de mediados del 16. Ya estamos ahí en el umbral de lo que empieza a decrecer. Es una novela muy interesante, tiene muchas cosas distintas. El caballero de Cupido es el hermano del caballero del Febo. El caballero de Cupido se llama Rosicler y ha entrado a esta cueva. Y les quiero decir que la cueva es un espacio, en las novelas de caballería, es un espacio de iniciación. Siempre se produce la aventura inicial. No solo, o una novela de caballería no solamente, ¿no? Pero es muy especial como espacio sagrado o mágico. La aventura es que encuentra este mago que ha hecho un encantamiento. Porque esta infanta no lo quiere de ninguna manera, lo desestima y él, no pudiendo con este amor que siente, la secuestra, la encanta en una cueva y se encanta él mismo. Con la característica de que puede lograr abrir el pecho y mostrar su corazón sangrante estando vivo, ¿no? Por eso el mago Artridón. Ya les debe sonar. Durandarte, corazón y todo eso. La relación con este episodio yo la vi solamente indicada. Yo tengo un trabajo hecho sobre estas dos correspondencias, ¿no? Pero yo la vi indicada a pie de página y por eso me llamó la atención. En la edición del Caballero del Febo de Daniel Eisenberg hizo una mención solamente. Y yo dije, bueno, trabajémosla. Y tengo el artículo en no me acuerdo qué, la primera vez que yo vine acá, que fue en el 2011, será la acta de esa jornada. Claro, en esa sí. Se llama De descensos maravillosos y cabezas encantadas. ¿Cómo me hago propaganda? Pero es interesante la correspondencia, porque cuevas, espacios subterráneos en la novela de caballería siempre implica la famosa catábasis que recordamos al ínferos y la anábasis con el caballero enriquecido porque ha logrado vencer, ha logrado, digamos, reordenar el espacio.
Y esto tiene que ver con algo mítico, que es el embullamiento, lo que dice Mircea Eliade, embullir, con el tragar. En muchas civilizaciones, el iniciado, simbólicamente, era embullido por un animal, por un dragón a veces, o por otro tipo de bestia, y después devuelto en forma enriquecida. Entonces mi pregunta era, ¿qué pasa con Don Quijote? Porque si uno se pone a pensar, cuando Don Quijote sale, bueno, ahora lo vamos a leer, sale de la cueva, yo no sale enriquecido, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Así que vamos a leer el fragmentito, más alguna espada mágica o alguna, por ejemplo, en el Belianís de Grecia, Belianís, que nació normalito, entre mamá, papá, reyes, no hubo problema, en determinado momento están todos de picnic en el medio de la floresta y se acerca un oso. Claro, y él es el que sale a pelear contra el oso. Pero el oso se le escapa. Entonces él, duro, cabezón, lo sigue al oso. Y el oso lo conduce a una cueva. Y es ahí donde él encuentra la espada que ha dejado Medea. Fíjense, porque Belianís está atravesado de todo lo que es la materia griega, troyana específicamente, toda la novela, toda está marcadísima por lo que es la materia troyana. La ha dejado Medea para el caballero que pueda, bueno, tal y tal, está la profecía. La maga ayudante de Belianís es Belonia, la sabia Belonia, le indica, mirá, no, pero es largo. Esplandián también se enfrenta a una cueva donde consigue su espada. Uy, Dios. Bueno, vamos a leer bien la invitación. El corazón lo tiene Belerma, ¿se acuerdan que sigue el episodio? Dice un corazón amojamado, ¿no? Es cosa fea, ya pasada de tiempo, porque pasó mucho tiempo. Y de alguna manera, el corazón de Don Quijote también en esa puerta buscando a Dulcinea, que finalmente no le encuentra, que encontrará a don San Lorenzo. Entonces, este Durandarte, otra vez entre juego de espejos y reflejos y situaciones, digamos, de otros planos de la situación, ¿no? Del conflicto, también es alguien al cual le han sacado el corazón. Ha dicho que es llevar el corazón a su amado Oriente. Durandarte, ustedes saben que no era un caballero. Empezó siendo el nombre de una espada de Roldán, que después con la fama terminó habiendo una transposición y se transforma en un caballero. Él es tal el romancero. Entonces, sí, creo que de Rolando. Sé que no, en principio era el nombre de una espada. Entonces, de alguna forma, Don Quijote está trayendo a colación el destino de Atridón, de este mago de la cueva del Caballero del Fuego. Y el Caballero de Cupido, ¿por qué se llama así? Porque está buscando saber si su amada Olivia lo quiere o no lo quiere. Eso no está en el resto de la texto. Don Quijote también está buscando eso. No Silvamo lo sino está buscando a Dulcinea. Es decir, la respuesta de cómo desencantarla. Porque está encantada. Está encantada, no puede ser. No puede dar a los niños. No puede ser real. Y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y otro detalle interesante es que las cuestiones, la aventura iniciática en general, el iniciado, era iniciado a la situación, a lo que tenía que pasar, y siempre se lo adormecía en el mundo. Don Quijote, no se olviden que aparentemente se queda dormido cuando está descendiendo. En el caso de la novela de caballería que leímos, El Caballero de Cupido, en general, en las novelas de caballería en general, para poder penetrar en la cueva tenían que luchar con los obstáculos que se les presentaban.
podía ser un monstruo, podía ser un dragón, podía ser un basilisco, podía ser fuego, podía ser lo que fuese. Antes de poder penetrar, digamos, en el momento de poder llegar al centro de la puerta. Si vamos a los procesos de iniciación, digamos, lo que uno puede ver en el folclore, el iniciado siempre era de alguna manera adormecido para poder soportar lo que fuera el proceso de iniciación. Don Quijote se duerme aparentemente. Ahora bien, la pregunta es, ¿y la nábasis? ¿De qué manera vuelve enriquecido Don Quijote? El caballero andante siempre volvía enriquecido, con el arma nueva, el arma que le iba a proteger, la profecía que iba a indicar que iba a ser el mejor. ¿Y Don Quijote? Yo les hago otra pregunta. ¿Qué pasa con Don Quijote? ¿Vuelve enriquecido? ¿Vuelve con un conocimiento nuevo? ¿Vuelve de otra manera? No. Yo les digo que sí. Porque a partir de la nábasis y de la cueva de Montesinos, Don Quijote empieza a dudar. Don Quijote asciende con un ingrediente, la incertidumbre. Porque cuando él dice, no sé qué creer, no sé, le pregunta después al mono adivino, le va a preguntar ahora a la cabeza encantada, y nadie puede contestar. Sancho no le cree. Sancho no le cree, y eso también es grave. Entonces, la anábasis que se produce, gnosiológicamente hablando, es esa. Don Quijote asciende con algo, que es la incertidumbre. No se olviden que antes estas aldeanas han venido a pedirle plata, dinero. El dinero nunca fue algún ingrediente que a Don Quijote preocupase. A ningún caballero le preocupaba el dinero. Ningún caballero andante de las novelas, Don Quijote jamás. Siendo que el dinero era moneda corriente para todo en esa España del 17. Contra lo cual Cervantes varias veces, sutilmente, hace su comentario. ¿Se acuerdan de las bodas de Camacho? Que se van a casar por dinero y que después no. Bueno, ahí tiene. El dinero es un elemento que compraba hasta los títulos. Si ustedes reviven las obras de teatro, bueno, yo me acuerdo del alcalde de Salamea, que el hijo de Pedro Crespo le dice, compralo el título, papá, ¿sí? No, jamás. Si todos me conocen y saben quién soy, ¿cómo voy a aparecer con un título de hidalguía si yo no soy hidalgo? Son otros códigos, otras situaciones, otros planteos que se suscitan, contra los cuales Cervantes hace su bajada de línea, hace sus críticas, hace su crítica. Y acá, volviendo a la cueva, el ascenso es ese. Sí, vuelve enriquecido, tristemente, negativamente, lo que ustedes quieran, pero él vuelve con algo nuevo. Recuerden que después viene el capítulo del barco encantado, cuando él dice, todo es máquinas y traza, ya no puedo más. Chao, esa fue la declaración final. Eso es importante. Y luego, Clavileño, Claro. cuando Sancho cuenta sus propios sueños y el pacto entre ellos dos, sí. Yo te voy a creer si vos me crees a mí lo de la... Entonces se van a creer o descreer mutuamente a partir de la... Bien señalarte, creo que es el punto oculto. Sí, sí, el punto más alto. Y también juega el amor. Porque ya Don Quijote no pudo desencantar a Dulcinea. Hay una parte del caballero andante que se va a pique. Desaparece. No puede volver a su Dulcinea. Ese es el problema. No sabe cómo es, no tienen el secreto de desencantar. A menos que todo el episodio de la cueva de Montesinos es un gran episodio que es desmitificador, porque todos estos personajes del romancero pierden la consistencia mítica, del romancero, de la materia artúrica, porque aparece Merlín, pierde la condición de mítico, porque acuérdense, Durandarte dice, bueno, no lo puedes encantar, paciencia y a barajar. Es un lenguaje de un personaje mítico. Todo eso se degrada. Pero también se degrada
la identidad como caballero andante de Don Quijote. Se va perdiendo. Entonces esa anábasis, que la caballería, una anábasis, digamos, en la cual el caballero andante salía con su nueva arma, con esa profecía que le prometía una vida de triunfo. En Don Quijote hay una anábasis, pero a la inversa. Don Quijote va a ir perdiendo, en Don Quijote va a ir ganando a Alonso Quijano. A partir de ahí va a ir ganando a Alonso Quijano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y rápidamente, ya Tómatelo para leerlo. Sí. Cabeza encantada. Esto está sacado de Caballero del Feo. Una estatua que era el oráculo, era como si fuese un oráculo. ¿Qué pasa con Don Quijote? Recuerden el capítulo de la cabeza encantada en la casa de Don Antonio Moreno. Don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a la señora. Esa cabeza quedó un truco. Sin embargo, fíjense, 10 días después, le aconsejan a Antonio Moreno que se terminen los trucos y que la saquen. No van a hacer cosas que la gente ignorante crea que... O sea que todavía había ciertas cuestiones que por las dudas había que resguardar, con las cuales había que resguardarse. Cabezas encantadas era lo que se llamaban los autómatas. Se dice que Enrique de Villena tenía una, que había personajes que tenían fabricadas, pero las tenían. El siglo XVI fue un siglo donde hubo mucho artificio, en el XVII también, se construían estas maquinarias. Recuerden el Teatro de Calderón, lleno de estas máquinas que iban, subían, bajaban. Ese también es el siglo de los artificios. La cabeza encantada es como si fuera el oráculo, el viejo oráculo, que a Don Quijote no logra decirle nada, como dice el texto mismo, decía verdad de perogrullo, que no contesta nada. A mí me hace acordar mucho a los astrólogos que veo por televisión, perdón, pero le contestan lo que uno quiere saber, no es lo mismo. La cabeza encantada, el mono adivino de Maese Pedro, más o menos. Pero bueno, esto fue una corrida, Sí, hay muchísimo, yo sé que sí. pero es para que ustedes